Mi abuelo acababa de cerrar la puerta de su habitación con seguro. Yo tenía 12 años y sabía exactamente lo que venía después. Lo había vivido cientos de veces desde que tenía 7. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. «Ven aquí, Mateo», dijo con esa voz que me aterrorizaba. Esa voz falsa, suave, que escondía al monstruo que realmente era. Yo estaba paralizado junto a la puerta. Quería correr, quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. Nunca respondía. «No me hagas repetirlo», agregó con un tono más amenazante. Comencé a caminar hacia él con pasos lentos, sintiendo cómo cada paso me acercaba más al infierno. Pero entonces, algo sucedió. Algo que nunca había sucedido antes. La habitación se llenó de una luz brillante. Una luz que no venía de ninguna lámpara. Una luz cálida que llenó todo el espacio. Y en medio de esa luz, apareció una figura. Un hombre vestido de blanco. Mi abuelo no lo vio. Siguió ahí, esperándome. Pero yo sí lo vi. Y supe inmediatamente quién era. Era Jesús. Hola amigos, mi nombre es Mateo y esta es mi historia real. Antes de continuar, por favor denle like, suscríbanse y activen la campanita. Lo que van a escuchar es muy difícil, pero necesario. Y les mostrará cómo Jesús me salvó del momento más oscuro de mi vida. Esta es mi verdad. Pero para que entiendan cómo llegué a ese momento, necesito contarles desde el principio. Desde cuando todo comenzó. Yo nací en Monterrey, México. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Simplemente se fue un día y nunca regresó. Mi mamá, Guadalupe, tuvo que trabajar 2 empleos para mantenernos. Era cajera en un supermercado durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Como no tenía con quién dejarme, me dejaba con mi abuelo paterno, don Arturo, el padre del hombre que nos había abandonado. Mi mamá pensaba que al menos él cumpliría con su responsabilidad familiar, y aparentemente lo hacía. Mi abuelo era respetado en el vecindario. Iba a misa cada domingo. Saludaba amablemente a todos. Ayudaba en la comunidad. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía quién era realmente. Yo tenía 7 años la primera vez que abusó de mí. Fue una tarde de julio. Hacía mucho calor. Mi mamá me había dejado en su casa como siempre antes de irse a trabajar. «Pórtate bien, mijo», me dijo besándome la frente. «El abuelo va a cuidarte». Si ella hubiera sabido que ese cuidado era en realidad una pesadilla. Ese día mi abuelo esperó hasta que estuviéramos solos. Me llamó a su habitación. «Ven, Mateo. El abuelo quiere mostrarte algo». Yo, inocente, confiado, fui. No tenía razón para desconfiar. Era mi abuelo. Se suponía que debía protegerme, pero cuando entré a esa habitación, todo cambió. Me tocó de formas que un niño de 7 años no debería ser tocado. Me hizo cosas que hasta hoy me cuesta trabajo hablar de ellas. Cuando terminó, me miró con ojos fríos y me dijo algo que me aterró más que lo que acababa de pasar. «Si le dices a alguien sobre esto, voy a matar a tu mamá. ¿Me entendiste?» Yo asentí, llorando, aterrorizado. Tenía 7 años. No sabía qué hacer. No entendía por qué me había pasado eso. Y así comenzó mi infierno. Un infierno que duraría 5 años. Cada vez que mi mamá me dejaba con él, sucedía lo mismo. A veces era peor. Mucho peor. Y cada vez, las amenazas eran más específicas, más aterradoras. «Si hablas, mataré a tu mamá mientras duerme. Si le cuentas a alguien, te voy a cortar la lengua. Nadie te va a creer. Eres un niño». Yo soy un hombre respetado. Y yo le creí. Creí cada palabra. Porque cuando tienes 7, 8, 9 años y un adulto te dice algo con tanta convicción, lo crees. Cuando tenía 9 años, intenté decirle a mi mamá. Estábamos en la cocina. Ella estaba preparando la cena después de su turno en el supermercado. Yo estaba sentado en la mesa, mirándola, reuniendo todo el valor que tenía. «Mamá», comencé con voz temblorosa, «necesito decirte algo sobre el abuelo». Ella se volteó, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, mijo? ¿Se portó mal contigo?» Yo abrí la boca para hablar, para decirle la verdad. Pero en ese momento,
Mi abuelo entró a la cocina. No me había dado cuenta de que estaba en la casa. Me miró con esos ojos amenazantes, y yo me congelé. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Estás inventando historias otra vez?, dijo mi abuelo con esa voz falsamente cariñosa que usaba frente a otros. Mi mamá lo miró. ¿Qué historias? Nada, mamá, logré decir. Solo quería decir que el abuelo me ayudó con mi tarea. Mi mamá sonrió. ¡Ay, qué bueno! Tu abuelo es un ángel, Mateo. Cuídalo mucho. Si ella supiera que ese ángel era en realidad un demonio. Esa noche, cuando mi mamá salió a su segundo trabajo, mi abuelo me castigó por haber intentado hablar. El castigo fue peor que todo lo anterior. Aprendí a nunca más intentar pedir ayuda. Los años pasaron, el abuso continuó, y yo me fui apagando por dentro. Dejé de sonreír. Dejé de jugar con otros niños. Me volví callado, distante. Mis maestros notaban que algo estaba mal, pero cuando le preguntaban a mi mamá, ella decía que era porque extrañaba a mi papá. Si tan solo supieran la verdad. Cuando cumplí 12 años, algo en mí cambió. El miedo comenzó a transformarse en rabia, una rabia profunda, oscura, que crecía cada día. Comencé a fantasear con matar a mi abuelo, con hacerle pagar por todo lo que me había hecho. Y fue justo en ese año, a los 12 años, cuando sucedió lo que les conté al principio. El día que Jesús se me apareció. Era un sábado por la tarde. Mi mamá me había dejado con mi abuelo como siempre. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Lo había vivido tantas veces que podía predecir cada movimiento, cada palabra. Mi abuelo me llamó a su habitación, cerró la puerta con seguro, y comenzó a acercarse a mí. Pero esta vez yo estaba diferente. Esta vez, en lugar de miedo, sentía rabia. Una rabia tan intensa que quería explotar. No, dije por primera vez en 5 años. No voy a dejar que me vuelvas a tocar. Mi abuelo se rió. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Gritar? Nadie te va a escuchar. ¿Pelear? Eres un niño. Soy mucho más fuerte que tú. Tenía razón. No podía hacer nada. O eso pensé. Porque fue en ese momento cuando la habitación se llenó de luz. Esa luz brillante que mencioné al principio. Y Jesús apareció. Mi abuelo no lo veía. Seguía caminando hacia mí. Pero yo sí lo vi. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que nunca había sentido. Paz. Jesús me habló. No con palabras audibles, sino en mi mente, en mi corazón. No estás solo, Mateo. Nunca lo has estado. He estado aquí, sufriendo cada momento contigo. Y hoy, esto termina. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. ¿Por qué?, pregunté mentalmente. ¿Por qué dejaste que esto me pasara? Porque el libre albedrío existe, y tu abuelo eligió el mal. Pero yo nunca te abandoné, y ahora voy a mostrarte algo. Jesús extendió su mano hacia mi abuelo, y de repente, mi abuelo se detuvo, como si algo invisible lo hubiera detenido. Intentó moverse, pero no podía. ¿Qué?, murmuró confundido. Jesús me miró. Sal de aquí, Mateo, ahora. Yo corrí. Salí de esa habitación. Salí de esa casa, y por primera vez en 5 años me sentí libre. Corrí por las calles sin saber a dónde ir. Eran las 3 de la tarde. El sol brillaba fuerte. La gente caminaba normal, haciendo sus cosas cotidianas. Nadie sabía que yo acababa de escapar del infierno. Me senté en una banca de un parque cercano. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Y las lágrimas no dejaban de caer. ¿Por qué?, susurré al cielo. ¿Por qué me pasó esto? Y entonces sentí una presencia. La misma presencia cálida que había sentido en la habitación. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, supe que Jesús estaba ahí. Porque el mal existe en este mundo, escuché en mi mente. Pero no te dejé solo, nunca te dejé solo. Entonces, ¿por qué no lo detuviste antes? ¿Por qué esperaste 5 años? Porque estaba esperando el momento correcto. El momento en que tú finalmente te rebelaras. El momento en que tu rabia se convirtiera en la fuerza para decir no más. Y ese momento fue hoy.
No entendía completamente sus palabras, pero algo en mi corazón se sintió más ligero. Pasé 2 horas en ese parque. Cuando finalmente regresé a casa, mi mamá ya estaba ahí. Había salido temprano de su trabajo, y estaba furiosa. ¿Dónde estabas? Tu abuelo me llamó diciendo que te escapaste de su casa. ¿Qué te pasa, Mateo? Miré a mi mamá. Quería decirle todo. Quería contarle cada detalle del horror que había vivido, pero las palabras no salían, y el miedo regresó. ¿Tú qué? ¡Habla! No quiero ir más con el abuelo. Mi mamá frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Solo no quiero. Mateo, necesito trabajar. No tengo con quién dejarte. Tu abuelo es la única opción. Prefiero quedarme solo en casa. Mi mamá suspiró frustrada. Eres muy joven para quedarte solo. No seas necio. Mañana vas con tu abuelo y punto. Sentí como mi mundo se derrumbaba. Jesús me había salvado hoy. Pero ¿qué pasaría mañana? ¿Y pasado mañana? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, con el miedo consumiéndome. Pero entonces recordé lo que Jesús me había dicho. Nunca estás solo. Y decidí orar. Era la primera vez que oraba en años, desde antes del abuso. Jesús, susurré en la oscuridad. No sé si me estás escuchando, pero si estás ahí, por favor ayúdame. No puedo volver con mi abuelo. No puedo seguir viviendo así. Por favor, dime en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Mi mamá recibió una llamada. Era mi tía Rosa, hermana de mi mamá, quien vivía al otro lado de la ciudad. Guadalupe, escuché que necesitas ayuda con Mateo. Yo puedo cuidarlo después de la escuela. Lo puedo recoger y se queda conmigo hasta que tú salgas del trabajo. Mi mamá pareció sorprendida. ¿De verdad? Eso sería... Eso sería increíble. Pero, ¿estás segura? Claro, es mi sobrino. Además, mis hijos ya están grandes. Me vendría bien tener compañía. Cuando mi mamá colgó, me miró. Bueno, parece que tu deseo se cumplió. Vas a ir con tu tía Rosa en lugar de con tu abuelo. Yo no podía creerlo. Era un milagro. Un verdadero milagro. Ese día en la escuela, no pude concentrarme en nada. Solo podía pensar en lo que había pasado, en cómo Jesús había respondido mi oración tan rápido. Cuando salí de clases, mi tía Rosa estaba esperándome. Era una mujer cariñosa, alegre, completamente diferente a mi abuelo. Cuando me vio, me abrazó fuerte. Hola, Mateo. Qué gusto verte. ¿Cómo estuvo tu día? Y por primera vez en años, sentí que alguien genuinamente se preocupaba por mí. Los meses pasaron. Dejé de ir a casa de mi abuelo. Mi mamá le dijo que ya no era necesario porque mi tía me estaba cuidando. Él no pareció molesto. De hecho, parecía aliviado. Yo pensé que todo había terminado, que finalmente era libre. Pero el trauma no desaparece tan fácil. Las pesadillas comenzaron. Cada noche soñaba con mi abuelo, con esa habitación, con lo que me había hecho. Me despertaba gritando, sudando, llorando. Mi mamá no entendía qué me pasaba. ¿Son pesadillas otra vez? Mateo, ya tienes 12 años. Deberías superar esto. Pero no eran pesadillas normales. Eran recuerdos. Recuerdos que me perseguían día y noche. Mi tía Rosa notó que algo estaba mal. Un día, mientras estábamos solos en su casa, se sentó junto a mí. Mateo, ¿estás bien? Te veo muy triste últimamente. Yo la miré, y por primera vez sentí que tal vez podía confiar en alguien. Tía, ¿puedo contarte algo? Algo que nunca le he contado a nadie. Ella asintió con preocupación. Claro, mijo, puedes contarme lo que sea. Y entonces, las palabras comenzaron a salir. Le conté todo. Cada detalle del abuso, cada amenaza, cada momento de dolor. Y mientras hablaba, lloraba sin control. Mi tía Rosa también lloraba. Cuando terminé, me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería. Lo siento, Mateo. Lo siento mucho. No tenía idea. Nadie lo sabía. Por favor, no le digas a mi mamá. Mi abuelo dijo que... Mateo,
Esas amenazas no son reales. Tu abuelo es un criminal, y esto no puede quedar así. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con tu mamá, y vamos a ir a la policía. El pánico me invadió. No, por favor. Él dijo que mataría a mi mamá si yo hablaba. Mi tía me miró a los ojos. Tu abuelo es un cobarde. Los cobardes hacen amenazas vacías para controlar a sus víctimas. Pero ya no tiene poder sobre ti, y yo voy a asegurarme de eso. Esa noche, mi tía habló con mi mamá. Yo estaba en mi cuarto, escuchando sus voces. Mi mamá gritaba, lloraba, negaba que fuera verdad. No puede ser. Mi suegro no haría eso. Mateo debe estar confundido. Guadalupe, mira a tu hijo. Míralo bien. ¿De verdad crees que está inventando algo así? Hubo silencio. Y luego, escuché los pasos de mi mamá subiendo las escaleras. Entró a mi cuarto. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Se arrodilló frente a mí y me abrazó. Lo siento, mijo. Lo siento tanto. No sabía. Si hubiera sabido... No es tu culpa, mamá. Sí lo es. Debí protegerte. Y fallé. Lloramos juntos durante horas. Al día siguiente, fuimos a la policía. Presenté una denuncia formal contra mi abuelo. Me hicieron tantas preguntas. Tuve que contar mi historia una y otra vez a diferentes personas. Fue agotador, traumático, pero necesario. La policía arrestó a mi abuelo esa misma semana. Cuando los oficiales llegaron a su casa, él negó todo. Dijo que yo era un niño problemático que inventaba historias para llamar la atención. Pero luego, durante la investigación, descubrieron algo. No era yo su única víctima. Había otros niños. 3 más que también habían sido abusados por él en años anteriores. Pero sus familias nunca habían hablado por miedo o vergüenza. Cuando supe eso, sentí una mezcla de horror y alivio. Horror por esos otros niños que también habían sufrido, pero alivio de saber que no estaba solo, y de saber que ahora, finalmente, mi abuelo iba a pagar. El juicio duró meses. Fue difícil. Tuve que testificar frente a él. Ver su rostro de nuevo me hizo revivir todo el trauma. Pero mi mamá estaba ahí, mi tía estaba ahí, y sentí la presencia de Jesús también. Mi abuelo fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso infantil. Fue sentenciado a 20 años de prisión. Cuando escuché el veredicto, sentí algo que nunca había sentido. Justicia. Pero la justicia legal no cura las heridas del alma, y yo todavía estaba roto por dentro. Los años pasaron. Yo crecí, pero las heridas no sanaban. A los 16 años, comenzó la depresión. Una depresión tan profunda que había días en que no quería levantarme de la cama. No quería comer. No quería vivir. Mi mamá intentaba ayudar. Me llevó con psicólogos, con psiquiatras, me dieron medicamentos, terapia, pero nada funcionaba realmente, porque el dolor que yo sentía no era solo mental, era del alma. Las pesadillas continuaban. Cada noche revivía el abuso. Cada noche me despertaba sudando, gritando, sintiendo sus manos sobre mí. Y por más que intentaba olvidar, no podía. La rabia también crecía. Una rabia dirigida hacia mi abuelo, obviamente, pero también hacia Dios, hacia Jesús. ¿Por qué permitiste que me pasara esto?, le gritaba en mis oraciones. ¿Por qué no lo detuviste desde el principio? ¿Por qué tuve que sufrir 5 años? Nunca recibí respuestas que me satisficieran, y poco a poco dejé de orar. Dejé de creer. A los 18 años las cosas empeoraron. Comencé a beber alcohol. Mucho. Era la única forma en que podía dormir sin pesadillas. La única forma en que podía funcionar durante el día. Mi mamá estaba desesperada. Mateo, por favor. Esto te está destruyendo. Ya estoy destruido, mamá. El alcohol solo hace que sea más soportable. También comencé a tener pensamientos suicidas. Pensamientos constantes, obsesivos, de acabar con todo. De terminar el dolor de una vez por todas. Intenté suicidarme 2 veces. La primera vez, tomé una sobredosis de pastillas. Mi mamá me encontró a tiempo y me llevó al hospital. Me hicieron un lavado de estómago. Sobreviví. La segunda vez, intenté ahorcarme, pero la cuerda se rompió.
Caí al suelo, llorando, furioso de que ni siquiera podía morir correctamente. Mi tía Rosa, quien había sido mi salvadora cuando tenía 12 años, vino a visitarme después del segundo intento. Mateo, ¿por qué estás haciendo esto? Porque no puedo más, tía. No puedo seguir viviendo con este dolor. Pero tu abuelo ya está en prisión. Ya pagó por lo que hizo. ¿Pagó? Él está vivo. Tiene comida. Tiene techo. Yo también estoy en una prisión. Una prisión en mi propia mente. Y no hay sentencia que termine eso. Mi tía lloraba. Tienes razón. No es justo. Pero matarte no va a arreglar nada. Solo va a transferir tu dolor a las personas que te aman. ¿Y qué se supone que haga? ¿Vivir así para siempre? No. Se supone que encuentres sanidad. Verdadera sanidad. Lo he intentado todo. Nada funciona. No has intentado todo. No has intentado realmente entregarle esto a Dios. Me reí con amargura. ¿Dios? ¿El mismo Dios que permitió que un niño de 7 años fuera violado repetidamente? ¿Ese Dios? El mismo Dios que te salvó ese día cuando tenías 12 años, cuando Jesús se te apareció y detuvo a tu abuelo. ¿Lo recuerdas? Sí lo recordaba. Era el único recuerdo bueno en medio de tanto horror, pero no era suficiente. Un momento de salvación no borra 5 años de abuso. Tienes razón, no los borra, pero puede ser el comienzo de tu sanidad si lo dejas. No le hice caso. Seguí hundiéndome en el alcohol, en la depresión, en la rabia. Cuando cumplí 20 años, recibí una noticia que cambió todo. Mi abuelo había muerto en prisión. Un infarto. Murió solo, en una celda fría, sin nadie a su lado. Cuando mi mamá me dio la noticia, esperé sentir algo. Alivio, tal vez. O satisfacción de que finalmente había muerto. Pero no sentí nada. Solo vacío. ¿Vas a ir al funeral? Me preguntó mi mamá. ¿Funeral? ¿Quién va a ir al funeral de un pedófilo? Aún así era tu abuelo. Y era mi suegro. No era nada para mí. Era un monstruo que murió. Eso es todo. Pero esa noche, solo en mi cuarto, algo en mí se rompió. Lloré como nunca había llorado, porque me di cuenta de algo terrible. Mi abuelo había muerto, pero el odio que sentía hacia él todavía estaba vivo. Y ese odio me estaba consumiendo. Si quieres que Mateo encuentre paz, ora por él y deja tu oración en los comentarios. Todos necesitamos sanidad en algún momento de nuestras vidas. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. El alcohol ya no era suficiente. Comencé a usar drogas, primero marihuana, luego cocaína, cualquier cosa que pudiera adormecer el dolor. Mi mamá intentó internarme en rehabilitación. Estuve ahí 3 meses. Salí limpio según los doctores. Pero por dentro seguía igual de roto. A los 23 años, llegué a mi punto más bajo. Había perdido mi trabajo. Había perdido a mis amigos. Estaba viviendo en casa de mi mamá, sin propósito, sin esperanza, sin vida. Una noche, en medio de mi desesperación, decidí ir a la prisión donde mi abuelo había estado. No sé por qué. Tal vez buscaba respuestas. Tal vez buscaba cerrar ese capítulo. No me dejaron entrar, obviamente, pero me quedé afuera, mirando esas paredes grises, pensando en cómo mi abuelo había pasado sus últimos años ahí. ¿Sufriste? Pregunté en voz alta, sabiendo que nadie respondería. ¿Sentiste aunque sea una fracción del dolor que me causaste? Y entonces sentí esa presencia de nuevo, esa presencia cálida que no sentía desde que tenía 12 años. Sí sufrió, escuché en mi mente. Era la voz de Jesús, pero no del modo que tú piensas. Me volteé buscándolo, pero no estaba físicamente ahí. ¿Dónde estás?, pregunté. Aquí. Siempre he estado aquí. ¿Por qué no te has manifestado en todos estos años? Me he manifestado. Cada vez que tu mamá te abrazaba, cada vez que tu tía te apoyaba, cada vez que sobreviviste un día más. Yo estaba ahí, pero tú no querías verme. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a caer. ¿Por qué dejaste que me pasara eso? Era solo un niño. Porque tu abuelo tenía libre albedrío y eligió el mal.
Yo no controlo a las personas como títeres. Les doy la libertad de elegir. Y algunas personas eligen lastimar a otros. ¿Entonces no hiciste nada? ¿Solo observaste? Sufrí cada momento contigo. Lloré cada lágrima que tú lloraste. Sentí cada dolor que sentiste. Y cuando finalmente dijiste, no más, yo intervine. ¿Por qué no interviniste antes? Porque estaba esperando que tú me lo permitieras. El libre albedrío no solo aplica a los que hacen el mal, también aplica a las víctimas. Y ese día, cuando tenías 12 años, por primera vez me dejaste entrar completamente. No entendía completamente lo que decía, pero algo en mi corazón comenzó a ablandarse. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se supone que viva con esto? Perdonando. Me reí amargamente. ¿Perdonar? ¿Perdonar a ese monstruo? No por él, por ti. El perdón no es decir que lo que hizo estuvo bien. Es liberarte de la prisión del odio. Es cortarle las cadenas que él todavía tiene sobre ti. No puedo perdonarlo. No puedes hacerlo solo, pero conmigo sí puedes. Esa noche regresé a casa. No dormí. Me quedé despierto toda la noche, pensando en las palabras de Jesús, pensando en el perdón. ¿Cómo podía perdonar a alguien que me había destruido la vida? ¿Cómo podía soltar el odio que me había definido durante tantos años? Pero entonces me di cuenta de algo. El odio no me estaba protegiendo. Me estaba matando. Lentamente, pero me estaba matando. A la mañana siguiente, le dije a mi mamá algo que nunca pensé que diría. Mamá, necesito ir a un lugar. ¿A dónde? A la tumba del abuelo. Mi mamá me miró sorprendida. ¿Estás seguro? No, pero necesito hacerlo. 2 días después, estábamos en el cementerio. Mi mamá, mi tía Rosa y yo. Caminamos hasta una tumba simple, casi olvidada, en una esquina del cementerio. Ahí estaba, don Arturo García, mi abuelo, el hombre que me había robado mi infancia. Me arrodillé frente a la tumba. Las palabras no querían salir, pero finalmente logré hablar. No sé si puedes escucharme. Probablemente estés en el infierno. Y probablemente eso me debería dar satisfacción. Pero no la da. Las lágrimas comenzaron a caer. Me destruiste. Tomaste a un niño inocente y lo convertiste en esto. En un hombre roto, lleno de odio, sin esperanza. Y eso nunca va a cambiar. Respiré profundo. Pero Jesús me dijo que necesito perdonarte. No por ti, por mí. Porque este odio me está matando. Cerré los ojos. Así que hoy elijo perdonarte. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco ser libre. Libre de ti. Libre del dolor. Libre del odio. Y en ese momento, algo cambió. Sentí como si un peso enorme fuera levantado de mis hombros. No era una sanidad instantánea, pero era el comienzo. Después de ese día en el cementerio, algo cambió en mí. No fue una transformación instantánea. No fue que de repente estuviera completamente sano. Pero era un comienzo. El primer paso real hacia la sanidad. Dejé las drogas. Dejé el alcohol. No fue fácil. Hubo recaídas. Hubo noches en que quise rendirme. Pero cada vez que caía, recordaba ese momento en el cementerio. Ese momento en que elegí el perdón. Mi mamá me apoyó en todo el proceso. Mi tía Rosa también. Pero sobre todo, sentí el apoyo de Jesús. Ya no era una presencia lejana. Era real, tangible, presente. Comencé a ir a terapia con un psicólogo cristiano. Alguien que entendía el trauma, pero que también entendía la fe. Fue ahí donde realmente comencé a sanar. Mateo, me dijo el psicólogo en una de nuestras sesiones, el perdón no significa que lo que te pasó estuvo bien. Significa que ya no vas a permitir que te defina. ¿Cómo hago eso? Todo lo que soy es resultado del abuso. No, fuiste abusado, pero no eres el abuso. Eres un sobreviviente, eres un luchador, y ahora estás eligiendo ser un vencedor. Sus palabras se quedaron conmigo. A los 25 años, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Decidí compartir mi historia públicamente. No con mi nombre real, obviamente,
pero sí mi testimonio. Comencé a hablar en iglesias, en grupos de apoyo, en escuelas, compartiendo lo que me había pasado y lo que Jesús había hecho en mi vida. La primera vez que hablé estaba aterrorizado. Había unas 50 personas en la audiencia. Cuando subí al micrófono, mis manos temblaban. Mi nombre es Mateo, comencé. Y durante 5 años de mi infancia, fui víctima de abuso sexual por parte de mi abuelo. La sala quedó en completo silencio. Compartí mi historia. Cada detalle doloroso, la culpa, la vergüenza, el odio y finalmente, el perdón. Cuando terminé, había lágrimas en muchos rostros. Una mujer se acercó a mí después. Gracias, me dijo llorando. Mi hijo también fue abusado, y no sabía cómo ayudarlo, pero tu historia me dio esperanza. En ese momento supe cuál era mi propósito. Mi dolor no había sido en vano. Podía usarlo para ayudar a otros. Los siguientes años fueron de sanidad y crecimiento. Volví a estudiar. Me gradué de la universidad. Conseguí un trabajo estable. Y por primera vez en mi vida, me sentí normal. Pero había algo que todavía no había hecho. Algo que Jesús me había estado pidiendo durante años. Un día, durante mi tiempo de oración, escuché su voz claramente. Mateo, necesitas ir a la prisión. ¿A qué prisión? A la prisión donde tu abuelo estuvo. Hay hombres ahí que cometieron los mismos crímenes que él, y necesitan escuchar tu testimonio. El pánico me invadió. No, no puedo hacer eso. No puedo estar frente a hombres como él. No lo harás solo. Yo estaré contigo. Pasaron meses antes de que finalmente aceptara. Mi psicólogo me dijo que estaba loco. Mi mamá me suplicó que no fuera, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Organicé una visita con el capellán de la prisión. Le expliqué mi historia, y él aceptó dejarme compartir mi testimonio con los internos. El día que entré a esa prisión, sentí como si regresara al infierno. Esas paredes grises, esos barrotes, ese ambiente frío y opresivo, todo me recordaba al dolor. El capellán me llevó a una sala donde había unos 20 hombres. Hombres que estaban ahí por diversos crímenes, algunos por abuso sexual infantil. Cuando me vieron entrar me miraron con desconfianza. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años, me recordó a mi abuelo, y sentí cómo la rabia comenzaba a surgir. Jesús, ayúdame. Oré mentalmente. El capellán me presentó. Este joven viene a compartir su testimonio con ustedes. Les pido que lo escuchen con respeto. Me paré frente a ellos. Respiré profundo y comencé a hablar. Mi nombre es Mateo, y algunos de ustedes me hicieron a mí lo mismo que están aquí. Sus rostros cambiaron. Algunos con culpa, otros con incomodidad. Fui abusado sexualmente por mi abuelo desde los 7 hasta los 12 años. 5 años de infierno, 5 años de dolor que casi me destruyen. Les conté todo: el abuso, las pesadillas, la depresión, los intentos de suicidio, el alcohol, las drogas, el odio. Cuando mi abuelo murió, pensé que finalmente sería libre, pero no lo fui, porque el odio que sentía hacia él todavía me tenía prisionero. Miré directamente a los hombres. Algunos de ustedes son como mi abuelo. Destruyeron vidas, robaron inocencias, causaron un daño que durará para siempre. Hubo silencio tenso. Y no vine aquí a perdonarlos. No puedo hacer eso. Solo sus víctimas pueden perdonarlos. Uno de los hombres habló. Entonces, ¿por qué viniste? Vine a decirles que hay esperanza, incluso para ustedes. Lo que va a pasar ahora es increíble. Deja amén en los comentarios si crees en el poder del perdón. Mi abuelo murió sin arrepentirse. Murió solo, odiado, sin esperanza. Pero ustedes todavía están vivos. Todavía tienen tiempo. Varios hombres comenzaron a llorar. Si hay una pizca de arrepentimiento en sus corazones, si hay una pizca de remordimiento por lo que hicieron, entonces todavía hay esperanza, porque Jesús puede perdonar incluso lo imperdonable. Un hombre levantó la mano. Tenía lágrimas cayendo por sus mejillas. Yo abusé de mi sobrina. Tenía 8 años,
Y cada día vivo con esa culpa. Cada día quisiera poder regresar el tiempo y detenerme, pero no puedo. Otros hombres comenzaron a confesar también, llorando, arrepintiéndose, algunos por primera vez admitiendo la magnitud de lo que habían hecho. Ustedes no pueden cambiar el pasado, les dije, pero pueden cambiar quiénes son ahora. Pueden arrepentirse genuinamente. Pueden buscar ayuda, y pueden asegurarse de que cuando salgan de aquí nunca más lastimen a nadie. Después de mi charla, varios hombres se acercaron a mí. Uno de ellos, el hombre que me había recordado a mi abuelo, me miró con ojos llenos de dolor. Gracias, gracias por venir. Yo también abusé de niños, y he vivido en negación durante años. Pero tu testimonio me hizo enfrentar la realidad de lo que hice. ¿Estás arrepentido? Sí, genuinamente arrepentido. Entonces hay esperanza para ti. Salí de esa prisión sintiéndome extrañamente en paz. Había confrontado mis peores miedos. Había estado frente a hombres como mi abuelo, y había sobrevivido. Más que eso, había plantado semillas de esperanza. Esperanza de que incluso los peores pecadores pueden encontrar redención. En los meses siguientes, el capellán me contactó varias veces. Me dijo que varios de los hombres que habían escuchado mi testimonio habían comenzado terapia. Otros habían entregado sus vidas a Cristo. Algunos estaban escribiendo cartas de disculpa a sus víctimas. No todos cambiaron. Algunos seguían en negación, pero algunos sí lo hicieron. Y eso era suficiente. Hoy tengo 32 años. Han pasado 20 años desde que mi abuelo murió. 25 años desde que Jesús se me apareció por primera vez y detuvo el abuso. Mi vida ahora es completamente diferente. Sigo compartiendo mi testimonio regularmente. He hablado en más de 100 iglesias, escuelas, grupos de apoyo. He ayudado a cientos de sobrevivientes de abuso a encontrar sanidad. Fundé una organización sin fines de lucro llamada Voces de Esperanza. Ayudamos a víctimas de abuso sexual infantil a través de terapia gratuita, grupos de apoyo y asesoría legal. Todo financiado por donaciones y por el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. También me casé. Su nombre es Andrea. Ella también es sobreviviente de abuso. Nos conocimos en uno de los grupos de apoyo. Al principio solo éramos amigos. Ambos estábamos demasiado rotos para pensar en una relación romántica. Pero con el tiempo, mientras ambos sanábamos, nos enamoramos. No fue un amor de película. Fue un amor nacido del dolor compartido. Un amor que entendía las pesadillas, los momentos de pánico, las dificultades de intimidad. Nos casamos hace 3 años. Y aunque nuestra relación tiene desafíos únicos debido a nuestro pasado, es la relación más hermosa que he tenido. Porque ambos sabemos lo que es la oscuridad. Y ambos sabemos lo que es la luz de Jesús que nos sacó de ella. El año pasado, Andrea y yo decidimos adoptar. No podemos tener hijos biológicos debido a complicaciones médicas que ella tuvo como resultado del abuso. Pero eso no nos detuvo. Adoptamos a 2 hermanos, Camila de 8 años y Diego de 6. Ambos habían sido rescatados de una situación de abuso similar a la que Andrea y yo vivimos. La primera noche que pasaron en nuestra casa, Camila me preguntó algo que me rompió el corazón. ¿Tú también nos vas a lastimar? Me arrodillé frente a ella y la miré a los ojos. No, mi amor, nunca. Andrea y yo sabemos lo que es ser lastimado, y prometemos protegerte. Siempre. ¿Cómo sabemos que es verdad? Porque Jesús nos salvó a nosotros. Y ahora vamos a asegurarnos de que ustedes también estén seguros. Han pasado 8 meses desde que Camila y Diego llegaron a nuestras vidas. No ha sido fácil. Tienen pesadillas. Tienen momentos de pánico. Tienen días en que no confían en nadie. Pero poco a poco están sanando. Poco a poco están aprendiendo lo que es el amor verdadero. El amor que protege, no que lastima. Cada noche, antes de dormir, oro con ellos. Les enseño sobre Jesús, sobre cómo Él me salvó, sobre cómo Él puede sanarlos también. Y aunque el camino es largo, veo progreso, veo esperanza, veo sanidad. Hace un mes recibí una carta. Era de uno de los hombres que había escuchado mi testimonio en la prisión hace 5 años.
El hombre que me había recordado a mi abuelo. En la carta, me contaba que había sido liberado, que había completado terapia intensiva, y que ahora estaba dedicando su vida a educar a otros sobre los peligros del abuso sexual infantil. Nunca podré reparar el daño que causé, escribió, pero puedo asegurarme de que otros no cometan los mismos errores. Gracias por venir ese día. Gracias por darme esperanza cuando no creía merecerla. Lloré cuando leí esa carta, porque me di cuenta de algo. Mi dolor no había sido en vano. Todo lo que había sufrido, todas las pesadillas, toda la oscuridad, todo había servido para un propósito mayor. ¿Te identificaste con esta historia? Déjanos en los comentarios qué te pareció y si tú o alguien que conoces ha pasado por algo similar. No estás solo. La semana pasada di una charla en una universidad. Después de terminar, una joven se acercó a mí. Tenía lágrimas en los ojos. Yo también fui abusada, me dijo, por mi tío, durante años, y nunca se lo he dicho a nadie, hasta ahora. La abracé mientras lloraba. Lo siento mucho. Nadie merece pasar por eso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo sobreviviste? Con Jesús. Él me salvó, y puede salvarte a ti también. No sé si puedo creer en Dios. Si Dios existe, ¿por qué permitió que me pasara esto? Era la misma pregunta que yo había hecho tantas veces. No tengo todas las respuestas, le dije honestamente. Pero sí sé esto. Dios no causó el abuso. Tu tío lo hizo. Dios nos dio libre albedrío. Y algunas personas usan ese libre albedrío para hacer el mal. Pero Dios también nos da la opción de sanar, de perdonar, de ser libres. ¿Perdonaste a tu abuelo? Sí. No fue fácil. Tomó años. Pero sí, lo perdoné. No porque lo mereciera, sino porque yo merecía ser libre. Esa joven comenzó a venir a nuestros grupos de apoyo. Y ahora, 6 meses después, está en su propio camino hacia la sanidad. Estas son las historias que me mantienen motivado. Las vidas que están siendo transformadas. Las personas que están encontrando esperanza. Hace 2 días, estaba en mi oficina cuando recibí una llamada. Era de la prisión donde había dado mi testimonio años atrás. Mateo, soy el capellán. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas al hombre que te escribió la carta, el que fue liberado y está trabajando en prevención? Sí, lo recuerdo. Bueno, él quiere reunirse contigo. Dice que tiene algo importante que decirte. Una semana después, me reuní con él en un café. Se veía diferente, más en paz. Sus ojos ya no tenían esa oscuridad que había visto años atrás. Gracias por venir, me dijo. ¿Qué querías decirme? Quiero que sepas que he ayudado a prevenir 3 casos de abuso infantil en el último año. Trabajo con una organización que educa a padres y cuidadores. Y en 3 ocasiones, alguien identificó señales de abuso y pudimos intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Eso es increíble. No hubiera sido posible sin ti, sin tu testimonio, sin que vinieras a esa prisión cuando nadie más lo habría hecho. Nos abrazamos, 2 hombres con historias completamente diferentes, pero unidos por el poder transformador de Jesús. Anoche, estaba acostado en mi cama junto a Andrea. Camila y Diego dormían en sus cuartos. Todo estaba en paz. ¿En qué piensas?, me preguntó Andrea. En todo el camino que he recorrido, desde ese niño aterrorizado de 7 años hasta el hombre que soy hoy. Has recorrido un largo camino. Ambos lo hemos hecho. ¿Alguna vez te arrepientes de haber perdonado a tu abuelo? Pensé en su pregunta cuidadosamente. No. El perdón fue lo que me liberó. No lo hice por él. Lo hice por mí. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Andrea sonrió. Yo también perdoné a mi abusador el año pasado. Y tienes razón. Es liberador. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Crees que Camila y Diego también encontrarán esa libertad? Sí. Con nuestro amor, con terapia y con Jesús, sí lo harán. Y es verdad. Porque he visto el poder transformador de Jesús en mi propia vida. He visto cómo puede tomar el dolor más profundo y convertirlo en propósito.
He visto cómo puede sanar las heridas más profundas. Mi historia no es única. Hay millones de sobrevivientes de abuso sexual infantil en el mundo. Millones de personas que cargan con ese dolor. Pero quiero que sepan algo. Hay esperanza. Hay sanidad. Hay vida después del trauma. No será fácil. No será rápido. Pero es posible. Si esta historia te bendijo, suscríbete para más testimonios de fe. Y recuerda, si tú o alguien que conoces está pasando por abuso, hay ayuda disponible. No estás solo. Jesús te ve. Jesús te ama. Y Jesús puede sanarte. Él me sanó a mí. Y puede sanarte a ti también. El perdón es posible. La sanidad es posible. Una vida plena es posible. Solo tienes que dar el primer paso. Y Jesús estará ahí, caminando contigo. Siempre. Dios te bendiga.